La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jorge Adrián Orozco, bienvenidos, un cordial saludo. La noticia: las masacres sin precedentes de manifestantes en Irán que masivamente han salido a protestar contra el empeoramiento de las condiciones de vida, el aumento de la inflación y por el fin del opresivo régimen del ayatolá Ali Jamenei. El Centro Internacional de Derechos Humanos en Irán estima que la cifra de muertos asciende a 43.000 personas en 29 días de protestas. La escalofriante cifra significa cerca de 1.500 asesinatos por día. El punto clave de la noticia: las fuerzas de seguridad iraníes intensificaron la represión desde el pasado 8 de enero, provocando la estela de horror y muerte que sacude a la República Islámica. Un reporte de la revista Time denuncia que solo entre el 8 y el 9 de enero habrían sido asesinadas 30.000 personas. El estremecedor dato representa 10 veces más la cifra oficial. El régimen reportaba al día 21 de enero 3.117 muertes. Hasta 30.000 personas podrían haber sido asesinadas en las calles de Irán solo los días 8 y 9 de enero, según dijeron a Time dos altos funcionarios del Ministerio de Salud del país, lo que indica un aumento dramático en el número de muertos. Tantas personas fueron masacradas por los servicios de seguridad iraníes ese jueves y viernes que el Estado se vio desbordado y sin capacidad para disponer de los cuerpos. Las reservas de bolsas para cadáveres se agotaron, dijeron los funcionarios, y camiones tráiler de 18 ruedas reemplazaron a las ambulancias. El punto clave de la noticia: organizaciones defensoras de derechos humanos consultadas por la unidad investigativa del programa La Noche aseguran que son más de 350.000 las personas heridas y más de 8.000 las que han resultado afectadas en su visión por disparos directos de perdigones en sus ojos. Y la situación tiene otro agravante. La Relatoría de Naciones Unidas para Irán denunció que las fuerzas de seguridad represoras están irrumpiendo incluso en hospitales y centros de salud en busca de manifestantes. Últimamente he recibido muchos informes de que las fuerzas de seguridad, incluidas las que visten de civil, entran a los hospitales para identificar a los manifestantes, pero también para detenerlos. Y eso se ha denunciado una vez más, no solo en una provincia, sino en varias. Y creo que esto crea un efecto realmente escalofriante. Quiero decir, las instalaciones médicas deben ser un lugar seguro para todos. Y creo que lo que está sucediendo como resultado de esto es que los manifestantes heridos están optando por no buscar atención médica. Y creo que eso inevitablemente provocará más muertes y lesiones que realmente necesitan ser tratadas. Saludo a nuestros invitados aquí en La Noche. Galen Shirzad, activista, analista político iraní, reconocida por su labor en la defensa de los derechos de las mujeres y su oposición al régimen de Irán. Y también está Nilufar Saberi, activista de derechos humanos de Irán, exiliada en España. Gracias por estar aquí hoy en La Noche. Gracias a vosotras, a vosotros. En nuestro panel también nos acompaña Ignacio Montes de Oca, reconocido periodista, analista, escritor, quien nos acompaña para analizar siempre cada tema de interés, no solamente en el hemisferio, sino a nivel global. Gracias, Ignacio, por estar aquí en La Noche. A ustedes, buenas noches. Comienzo con Nilufar, quien pues también ha vivido en carne propia todo lo que es la represión del régimen de Irán. Quiero que nos haga una radiografía después de estos 29 días, ya casi un mes, de las nuevas y multitudinarias manifestaciones que han sacudido el régimen de Irán. ¿Cómo calificas lo que ha sucedido durante estas últimas semanas? Con esta estela de terror, de muerte, de represión que todavía continúa en las calles de Irán, ¿es posible que la gente continúe saliendo,
que la gente pueda tener la misma energía que los últimos días de diciembre contra un régimen opresor como el de Irán, o terminará imponiéndose esa brutal mano de las autoridades de Irán? Jorge Adrián, lo que pasa en Irán desde hace casi medio siglo son una vez tras otra crímenes de lesa humanidad ante el silencio de la comunidad internacional. En este último levantamiento, que tiene nombre y apellido, se llama Revolución Iraní 2026, que tiene un único objetivo, que es el derrocamiento de la teocracia islamista. La represión ha sido absolutamente brutal, inimaginable. Ninguna persona, ni siquiera sádica, ya no te digo normal, puede imaginar las dimensiones de la brutalidad con que han aplastado las protestas en Irán. Y no ha parado. El número de detenidos y desaparecidos ni siquiera se puede calcular. Es tal el caos armado en Irán, con armas militares en las calles, con tanques en las calles, entrando en las casas de las personas, buscando, haciendo que una familia entera se desnude para ver si lleva señales de haber estado en las protestas, porque esas señales se llevan de por vida. Te dejan, aparte de herida en el alma, los perdigones metálicos de por vida en tu cuerpo. Y si los tienes, te llevan preso a ti, se llevan de la casa lo que les da la gana, lo que no lo rompen, y ningún miembro de la familia puede protestar. Y esas personas a las que se llevan son las que han sobrevivido, porque otras personas heridas que se han refugiado en sus casas y no han sobrevivido a sus heridas, las ha tenido que enterrar la propia familia con sus propias manos. Y la gente que la han asesinado en las calles, y la familia ha tenido la suerte de encontrar su cadáver entre decenas de miles de cadáveres uno encima de otros, ha tenido que pagar una suma entre 3.000 y 5.000 euros para poder recuperarlos. Y los que no tienen dinero, se les pone un papel delante para que firmen: tu hijo, tu hija pertenecía a las fuerzas de seguridad del Estado y ha sido asesinado por los terroristas israelíes y los alborotadores, porque esta vez ha sido tan brutal el aplastamiento que ni siquiera ellos mismos, ni quitando ceros a las cifras, pueden asumir la consecuencia de sus crímenes. Sí, Nilüfar, realmente una situación muy preocupante, y por eso hoy aquí, a través del programa La Noche, ponemos los focos, las miradas en esta situación de Irán, en Medio Oriente. Quiero preguntarle a Galin Shirzad, activista, analista política iraní, ¿qué información ha podido recibir usted desde el exilio, de sus fuentes allá en terreno, sobre las torturas, las desapariciones, toda esta oleada de detenciones arbitrarias y ejecuciones que está cometiendo el régimen de Irán? Hola, muy buenas a vosotros y a todos que están escuchándonos. Después de apagón, hace unos días que ya podemos tener llamadas, mensajes vía WhatsApp y, claro, tenemos algunas noticias de familia, de amigas, amigos, y sabemos un poco más que estamos viendo en vídeo, en foto que salen en redes sociales. Y desafortunadamente vemos cosas muy salvajes y muy graves para la gente. Yo hoy mismo he tenido un mensaje de voz que mi amiga estaba llorando y decía: aquí dentro no podemos hacer nada más. Y si podéis hacer algo vosotros fuera de Irán,
solo tenemos a vosotros. Aquí hasta tenemos miedo para salir a comprar pan y no podemos hablar con nadie y porque no confiamos a nadie. Que puede ser que si criticamos y decimos algo, mañana vienen a la puerta y nos llevan y desaparecidos. Yo creo que la situación ahí es muy brutal y tenemos que ser su voz porque no pueden hablar, les están controlando totalmente teléfono, en redes sociales, todo están controlando a gente y nosotros tenemos que ayudar si podemos hablar y compartir vídeos, fotos que salen, claro, aunque amenazan mucho, aunque matan, torturan, pero no pueden evitar que vídeos, fotos no salgan en redes sociales. Y la familia que han perdido sus hijos, sus hijas, su padre, madre, sus queridos, ellos ya no tienen nada para perder y mandan lo que tienen en su teléfono, aunque en precio de su vida. Y vemos en vídeo que familia en funerales de sus hijos bailan. Es como de tanto tristeza están bailando, no están llorando. Es como, no sé, yo veo eso muy grave. Como psicóloga eso veo muy grave. Como una familia que ya están pasando muy mal, están casi locas. Y eso ha hecho todo este régimen opresor y con un apagón que el mundo no tiene que saber nada, aunque saben con vídeos, con fotos, con la gente que hablan de dentro, pero el mundo callado. La voz de los que no pueden hablar, como bien lo dice Galin Shirzad desde el exilio. Quiero preguntarle a Ignacio Montes de Oca, desde su análisis, ¿cómo se puede explicar esta escalada como la que hoy está viviendo Irán, sin precedentes por la letal represión que, como vemos, reportan diferentes organizaciones de derechos humanos? Las cifras son escalofriantes, pues el régimen ha mantenido en algo más de 3.000 los muertos, pero ya las diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos creen que esta cifra ha superado las 40.000, Ignacio. Sí, necesariamente va a ser mucho mayor la cifra, va a ser dantesca. Y tenemos que explicar por qué el levantamiento fue tan fuerte en este momento. A diferencia del 2019, que fue una crisis a raíz de una crisis económica que no fue tan severa como esta, hubo 1.500 muertos en aquella oportunidad. ¿Sí? Hubo represión. Hay que entender que en Irán existe una represión que es crónica, no es que solamente ahora. Cuando fue el barrio, los 700 muertos. Y en la primavera, en el movimiento verde, cerca de 200 muertos. Ya están rompiendo todos los límites de la violencia. Y claro, y la cifra que se da de muertos va a ser mucho mayor, porque en este momento la matanza continúa, pero no solamente en las calles. Hay una cifra que es de 26.000 detenidos. A esos 26.000 detenidos se le aplica una parte del código legal, que es una mezcla de código legal y religioso, en donde no solamente se los acusa de delitos contra Irán, sino también contra la religión. De esos 26.000, muchos van a ser ejecutados. De hecho, están siendo ejecutados dentro de las cárceles a través de tormentos, a través de palizas, a través del hambre, y eso implica que las cifras que tenemos necesariamente van a subir porque el régimen está aplicando castigos en todos lados, en todas las cárceles, y además está la cantidad de detenidos que muchos de los desaparecidos se cree están en las oficinas de la Guardia Revolucionaria o de la policía, pero esto también tiene una implicancia que tiene que ver con el posible ataque de Estados Unidos. Tal como lo hace Hamás en Gaza, muchos de los desaparecidos se sabe que están en los cuarteles que
son blanco posible de un ataque de los Estados Unidos. Entonces también los llevan ahí para usarlos para disuadir posibles bombardeos. Lo resumo en un concepto. No solamente hubo una masacre en las calles, la masacre sigue, la represión sigue y, como decían antes, no solamente se detiene en las manifestaciones, sino que además está yendo a las casas, están yendo a las universidades y a los hospitales, están haciendo redadas y hay dos divisiones, una de la Guardia Revolucionaria y otra de la policía, que justamente, como se decía antes, se a monitorear, vigilar las redes y a identificar a las personas que no solamente comparten un contenido que ellos no quieren, sino que también los ubican por sus celulares por haber estado en la zona de las marchas. Y a partir de ahí se disparan las desapariciones, las detenciones, y cuando dije de 26.000 detenidos es la cifra de los organismos de derechos humanos. Deben ser muchísimos más, pero como hay un bloqueo de información, nos tenemos que quedar por estas cifras que son dantescas, las que no se pueden ser todavía más horrorosas. Dantescas las detenciones. Reportes, como dice Ignacio, de lo que se conoce. Por lo menos 26.000 detenciones, pueden ser muchísimo más. Ignacio lo ha dicho muy bien, es una represión crónica y vamos a este punto clave de contexto. Las protestas comenzaron el 28 de diciembre de 2025 en Teherán. El descontento estalló frente a una estrepitosa caída del rial iraní, la moneda nacional, frente al dólar. La inflación en Irán llegó al 60%, la más alta de toda su historia. Con el paso de los días, la manifestación, que arrancó con una huelga y el cierre de tiendas de los comerciantes del Gran Bazar de la capital, terminó extendiéndose a más de 200 ciudades en las 31 provincias del país. De acuerdo con datos de la oficina del príncipe heredero del trono de Irán en el exilio, Reza Pahlavi, 40.887 iraníes han sido arrestados durante la represión. Además, información recibida por Amnistía Internacional indica que decenas de miles de personas, incluidos niños, han sido detenidos arbitrariamente. Las cifras que nos llegan desde Irán superan 20.000 asesinadas y asesinados. Estamos aquí para reclamar que nuestra lucha no va a parar y lo que necesitamos sí o sí es una intervención internacional de rescate al pueblo iraní. Somos la continuación de la voz del pueblo iraní en todo el mundo. Intentamos llegar su voz porque el internet, teléfono está dentro del país cortado. Estamos intentando ser la voz de la gente fuera del país. Miles de manifestantes iraníes insisten en la salida del régimen, que ha mantenido una fuerte represión contra las mujeres, a quienes les exige el uso de la yihad o el velo islámico. En la memoria colectiva aún perdura el caso de la ejecución de Masha Amini el 16 de septiembre de 2022 bajo custodia policial, detenida por llevar puesto incorrectamente su velo. Condenamos enérgicamente el asesinato selectivo de varios miles de manifestantes en Irán. Y por eso queremos que la Unión Europea y la opinión pública se mantengan vigilantes y ejerzan la máxima presión posible sobre la República Islámica de Irán. Queremos un Irán democrático, queremos un Irán independiente y también nos oponemos a la intervención militar en Irán. Nilufar, escuchábamos a nuestro analista invitado hoy, Ignacio Montes de Oca, que nos recordó muy bien los antecedentes muy importantes de otros levantamientos sociales contra el régimen de Irán, como el ocurrido con el Movimiento Verde en 2009 y las protestas de 2019, en las que por lo menos murieron 1.500 personas. ¿Cuál es la diferencia si ponemos en la mesa el comparativo, el contexto de lo que hoy está enfrentando el país, la República Islámica, frente a estos anteriores movimientos? ¿Podrán estas manifestaciones, estas nuevas oleadas, pese a la cruda y brutal represión, arrinconar al régimen? ¿O
definitivamente podrá el régimen mantener su cruenta represión y opacar y aplacar estas protestas, porque la gente no solamente está exigiendo cambios en su sistema económico, están pues empobrecidos con la inflación, también están pidiendo libertad, libertad para la gente, libertad para los niños, libertad para las niñas, las mujeres, para poder expresarse, caminar libremente por las calles. ¿Usted cómo compararía este movimiento con lo que pasó en el reciente pasado? Jorge Adrián, son muchas preguntas en una, vamos a intentar contestarlas. A raíz de la revolución Mujer, Vida, Libertad, la primera revolución feminista mixta de la historia de la humanidad, nacida en Irán a causa del asesinato de Mahsa Amini, Irán la lucha de las y los iraníes se dio a conocer. Hasta entonces casi que no se sabía ni dónde estaba Irán en el mapa. Esto no ha cesado desde 2022, no ha cesado, ha seguido la lucha de otra manera, igual que las veces anteriores, como bien decía Ignacio, en 2019, 2016, 2009, han sido muchos levantamientos del pueblo iraní para liberarnos de esta inquisición islamista. La diferencia con otras veces, pues que cada vez la altura del pueblo iraní de soportar semejante infierno terrenal islamista es mayor. Y la gente ya llega a un momento, como decía Yalin, que no tiene ya nada que perder, que no hay familia que no haya perdido ser querido o que no le tenga hecho un vegetal en su casa por las torturas o que esté desaparecida. Una gran diferencia de esta vez a las anteriores es que nunca hemos tenido una cara visible para representar la lucha por el derrocamiento del gobierno y que le podamos presentar como una opción para el periodo de transición. De hecho, las protestas en Irán los días 8 y 9 fueron millonarias debido a la convocatoria que lanzó Reza Pahlavi, el príncipe heredero Pahlavi. Y esto lo saben muy bien, porque en Irán tiene muchos seguidores y fuera también, por más que lo quieran negar. Y al tener una cara visible que puede hablar con las potencias extranjeras y tranquilizar de que, bueno, que no se va a desestabilizar Irán, etcétera, eso también es una diferencia grande. Y nosotras y nosotros nos estamos profesionalizando en la lucha pacífica. Tanto es así que buscamos remedios de rescate y lo hemos encontrado. La ONU tiene un acuerdo de 2005 que se llama R2 en número P de Palencia, que es responsabilidad de protección, que viene como anillo al dedo para el caso del pueblo iraní. Cuando un pueblo está siendo masacrado, su propio gobierno no es capaz de defenderle o es el propio gobierno el que está masacrando al pueblo, el resto de los países tienen la responsabilidad de proteger a este pueblo. Y cuando pedimos una intervención desde el exterior, no estamos pidiendo ser bombardeados la población en nuestro país. Estamos pidiendo que se ponga en marcha un mecanismo legal que ya existe. Y eso es lo que necesitamos que se lleve a cabo. Al igual que necesitamos que se ponga en la lista de los grupos terroristas a la Guardia Revolucionaria, que llevamos años luchando para que así sea. El Parlamento Europeo más de una ocasión lo ha llevado y tiene la mayoría, inmensa mayoría del acuerdo de meterles donde les corresponde, en la lista de terroristas. Y en la anterior ocasión fue el señor Josep Borrell quien lo impidió, y en esta ocasión pues han sido también políticos españoles, de partidos políticos de Podemos y de Sumar, y también
algunos políticos italianos y franceses. Parece ser que Italia está recapacitando y nos falta España y Francia. Y lo que pedimos el pueblo iraní es que ya no vale esa benevolencia con los islamistas terroristas gobernantes en Irán, que ya es hora de tomar acción. O estás con los terroristas islamistas y te atienes a las consecuencias, no solamente para el pueblo iraní, sino para el mundo entero, o ayudas al pueblo iraní a rescatar su tierra y ser un país de paz, un país de colaboración y de tender la mano amistosa a todos el resto de los países del mundo. Y necesitamos el apoyo de la comunidad internacional para que los gobiernos nos hagan caso. Y por eso os agradecemos tanto que nos deis la oportunidad de poder dirigirnos al público en general. Suficiente ya con la benevolencia, muy bien lo dices, y ese llamado para la comunidad internacional. Galin, ¿hay algún tipo de esperanza que en esta nueva oleada multitudinaria en Irán contra el régimen y en medio de esta brutal represión, hay alguna esperanza que sea distinto, este levantamiento, distinto a las anteriores ocasiones, al movimiento o la ola verde como lo conocimos en el año 2009 o a las protestas de 2019? Yo veo, única esperanza que ahora yo veo es un apoyo internacional, una ayuda internacional. Y yo creo que ahora Irán es como una casa que está ardiendo, está quemando dentro, y aunque ley dice que nadie puede entrar a casa de nadie, pero cuando una casa está en fuego, tienen que venir bomberos de fuera para ayudar. Y ahora Irán está en esta situación, está ardiendo, está quemando, la gente dentro, mujeres, hombres, jóvenes, niños, ancianos, están quemando, y si nadie viene de fuera, se quema todo. Así que necesitamos bomberos de fuera para apagar este fuego, para salvar las vidas. Y yo creo que hay bastantes testigos para este apoyo internacional y ayuda internacional, que, como ha dicho Nilüfer, que es una responsabilidad de humanos. Nosotros hemos visto fotos, seguro que vosotros también habéis visto fotos que la gente está muerto con mano cerrada. ¿Eso qué significa? Y un tiroteo en su cabeza, que han disparado a su cabeza a alguien que estaba cerrada su mano. O cadáveres que están con sonda, con cosas de hospital, pero un tiroteo y un disparo en su pecho o su cabeza. Y yo creo que ya hay bastante testigo, hay bastante motivo para este apoyo internacional. Eso es única esperanza que tenemos, y la verdad creo que ya lo merecemos. Y hemos tocado aquí un tema durante esta primera parte del programa, la noche, que es clave, y es ese bloqueo, ese apagón informativo, comunicacional al que el régimen iraní está sometiendo a la población. Es arbitrario y condenable ese plan, esa estrategia de silencio. Desde el pasado 8 de enero, el régimen impuso un apagón generalizado de Internet y de las telecomunicaciones. Distintas voces y organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos denuncian que con este bloqueo a Internet el régimen pretende ocultar la magnitud de la represión contra los manifestantes, de esta brutal represión de la que hoy estamos aquí haciendo este análisis en la noche. Rebecca White, investigadora del Laboratorio sobre Seguridad de Amnistía Internacional.
Una vez más, las autoridades iraníes han bloqueado deliberadamente el acceso a Internet dentro de Irán para ocultar el verdadero alcance de las graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional que están cometiendo para aplastar las mayores protestas a escala nacional desde el levantamiento Mujer, Vida, Libertad de 2022. Este apagón total de Internet no solo oculta violaciones de derechos humanos, sino que constituye una violación grave de derechos humanos en sí misma. Y antes de un primer corte a comerciales, quiero agradecer hoy la compañía aquí en nuestro programa a Galin Shirhat, quien nos ha acompañado desde Málaga, España. Ha tenido esta deferencia con nosotros pese al cambio de horario. Muchas gracias por acompañarnos aquí y seguiremos con todo el equipo periodístico de La Noche muy atentos a esta situación día a día que está pasando en Irán. Gracias por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias a darnos voz. Y al regreso de comerciales vamos a analizar lo que implica, cuál es el mensaje que está enviando el gobierno de Estados Unidos con la llegada de uno de sus más poderosos portaaviones. Hablamos del USS Abraham Lincoln a Medio Oriente, al Océano Índico, allí muy cerca a Irán. Ya regresamos. Y la noticia también es el aumento en la tensión entre Estados Unidos e Irán. El grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln, escoltado por varios destructores de misiles guiados, ya llegó a Oriente Medio. Según la agencia Reuters, además del portaaviones y los buques de guerra, el Pentágono también está trasladando aviones de combate y sistemas de defensa antiaérea. La presencia militar de Washington en esta región del mundo depende del Comando Central del Ejército estadounidense, que precisamente hoy reportó con algunas fotografías e imágenes el mantenimiento de rutina en el poderoso portaaviones nuclear. Los marineros a bordo del USS Abraham Lincoln CVN-72 realizan mantenimiento de rutina mientras el portaaviones navega en el Océano Índico. El 26 de enero, el grupo de ataque del portaaviones Abraham Lincoln está actualmente desplegado en el Medio Oriente para promover la seguridad y la estabilidad regionales. El punto clave de la noticia, la intensificación de la presencia militar de Washington en Oriente Medio ocurre en medio de las advertencias de la administración de Donald Trump sobre una posible acción militar contra el régimen iraní si no detiene la brutal represión contra las manifestaciones que estallaron el pasado 28 de diciembre. El presidente Trump aseguró el jueves pasado que tenía una gran flotilla con dirección hacia Irán, pero que esperaba no tener que usarla. La flota del Abraham Lincoln fue movida desde el Mar de China Meridional hacia el Océano Índico a principios de enero. Tenemos muchos barcos yendo en esa dirección por si acaso. Tenemos una gran flotilla yendo en esa dirección y veremos qué pasa. Tenemos una gran fuerza yendo hacia Irán. Preferiría que no pasara nada, pero los estamos vigilando muy de cerca. Detuve 837 ahorcamientos el jueves y habrían muerto. Todos ellos habrían sido ahorcados. Esto es como de hace 1000 años. Esta es una cultura antigua. Gente muy inteligente, por cierto, pero es una cultura antigua. 837, en su mayoría hombres jóvenes, iban a ser ahorcados el jueves y dije, si ahorcan a esa gente recibirán un golpe más fuerte que nunca. Hará que lo que le hicimos a su programa nuclear iraní pareciera insignificante. Y una hora antes de que ocurriera esto, esta cosa horrible lo cancelaron. Y de hecho dijeron que lo cancelaron. No lo pospusieron, lo cancelaron. Así que fue una buena señal. Pero tenemos un arma, una flota enorme que se dirige hacia esa dirección. Y quizá no tengamos que usarla, ya veremos. Quizás no tengamos que usarla, ya veremos, es lo que dijo la semana pasada el presidente Trump acerca de este portaaviones, el poderoso USS Abraham Lincoln. Ignacio Montes, ¿cómo observa usted lo que está ocurriendo ahora con el envío de esta flota allí hacia Medio Oriente?
¿Es disuasión de la administración Trump o estamos a puertas de un nuevo ataque como el que recordaba muy bien el mandatario estadounidense que ordenó el año pasado contra las centrales nucleares? ¿Podríamos estar a puertas de un ataque directo contra el régimen si no detiene la represión en las calles? Sí, podríamos, pero no lo podemos asegurar porque recién se hablaba del apoyo internacional a la gente en Irán. Cuando uno va a un mapa, se va a dar cuenta que para llegar a Irán, al menos si usa el aviones y no se quiere acercar al territorio iraní, tiene que pasar por varios países que no dieron esta vez autorización para el sobrevuelo de su territorio, ni para el uso de las bases que tiene Estados Unidos en su territorio. Estoy hablando específicamente de Qatar, de Emiratos Árabes Unidos y de Arabia Saudita. En Qatar está la base más poderosa que tiene Estados Unidos, que es la base de Al Udeid. Sin la colaboración de los países, de los Emiratos Petroleros, de los países sunitas, va a ser mucho más difícil mantener una campaña en contra de Irán. Y además Irán hizo una advertencia que en caso de ser atacado podría empezar a repartir misiles para toda la región. Es más, los países que colaboraran prestando su territorio para el ataque, dijo que los iba a atacar. Entonces, sí, existe una posibilidad, pero la falta de colaboración en la región está haciendo que la efectividad que pudiera tener esta ofensiva sea puesta en duda. Y cierro con esto para que se entienda un poco mejor. No solamente los países sunitas, sino que también Jordania, Turquía y otros sitios donde hay bases de Estados Unidos, como Irak, le denegaron el permiso de uso. Y para el caso del ataque de junio a Isfahan, a Natanz y una tercera instalación nuclear, se usaron aviones B-2, bombarderos B-2 que salieron de Estados Unidos. Pero esos tres ataques no alcanzaron para afectar al régimen. Ahora lo que se necesita es hacer una campaña lo suficientemente poderosa como para obligar al régimen de los ayatolás a reconsiderar e incluso retirarse del poder. Pero como dije antes, lamentablemente hay mucha gente que le está fallando al pueblo iraní en su hora más terrible y las opciones que tiene Estados Unidos no son tantas como uno quisiera que se den en este momento tan terrible. Nilüfar, desde su perspectiva como activista de derechos humanos de Irán en el exilio, desde esa lucha que usted por años ha hecho desde afuera de su país, ¿cómo está viendo la actitud y también la postura del gobierno de los Estados Unidos? ¿Ha sido contundente el presidente Donald Trump en su amenaza, en su advertencia al régimen? Ha dicho el presidente Trump que incluso el régimen detuvo unas ejecuciones, más de 800, dice él. ¿Cree usted que se puede pasar con esta disuasión y con esta amenaza desde el mar a una detención de esa represión en las calles? ¿Podrá calar en el régimen el mensaje de Washington? Jorge Adrián, es incompatible ser activista de derechos humanos y estar de acuerdo con las políticas del señor Trump. Ni en Irán ni en ninguna otra parte del mundo, ni siquiera en el propio Estados Unidos. Esto por una parte. Por otra, pues se ve que se le ha ido la fuerza por la boca, porque mientras animaba a la gente a salir en Irán a enfrentarse y a protestar y que él iba a cuidarles y protegerles, pues ahí se han quedado con un tiro en la cabeza. Y a fecha de hoy, que sepamos, no ha impedido ninguna ejecución que se sepa, porque como bien decía Ignacio, en Irán se está ejecutando a los detenidos, en Irán se está extrayendo los órganos a los detenidos y se vende los órganos antes de fusilarles. Se está guardando parte de los cadáveres de los detenidos por si hay una guerra, esparcirlos por las calles para engrosar la lista de los asesinados por las bombas, sean estadounidenses o israelíes, y se les está suministrando a los pocos que consiguen salir medicamentos que una vez que salen de la cárcel fallecen a los pocos días. Todo eso está pasando, aparte de los que ya ni respiran ni cuentan,
a los que dijo el señor Trump que salgan. Obviamente les ha asesinado la teocracia islamista en Irán, de eso no hay duda. O sea, la autoría de los crímenes es de la teocracia. Pero el señor Trump se comprometió a estar al lado de las protestas en Irán y hasta la fecha no ha sido el caso. Y de lo que tenemos pánico más que del señor Trump ni Netanyahu juntos es del propio gobierno islamista, que ya conocemos sus propios actos terroristas dentro del territorio iraní, incluso antes de que llegasen al poder. Dígase el incendio del cine Rex en Abodán. Entre 400 y 600 personas calcinadas, que se lo achacaron a Mohammad Reza Shah, y eso aceleró mucho la caída del Shah. Tenemos muchos casos, el caso del avión de pasajeros ucraniano, el caso de la bomba en la mezquita de Imam Reza en Mashhad, la mezquita de Shah Cheragh en Shiraz. Es que ya lo han dicho, si algún día nos tenemos que ir, pero en sus medios propagandísticos, ni una vez ni dos, si alguna vez nos tenemos que ir, no dejaremos ningún armamento sin utilizar dentro de Irán. También dejaremos una tierra inservible. Francamente, el pueblo iraní estamos en pánico solo de pensar que no tiene escrúpulos, no tiene límites, no conoce límite en violencia, en crueldad, y que va a volver a masacrar a toda poder, a todo vapor, con todo su armamento, el pueblo indefenso y desamparado iraní. Esto es muy grave y el mundo lo tiene que saber. Sin límite esa represión brutal en las calles de Irán. Nilüfar, gracias por atendernos aquí en La Noche. Un abrazo. Gracias a vosotras, a vosotros. Buenas noches. Y agradezco también, por supuesto, al profesor Ignacio Montes de Oca, reconocido periodista, escritor, analista internacional, también por su análisis aquí en La Noche. Gracias. Gracias. Nosotros hacemos una pausa para comerciales y al regresar vamos a repasar en gráfico el potencial que tiene la flota enviada por Trump a Medio Oriente, el USS Abraham Lincoln. Ya regresamos. El USS Abraham Lincoln, bautizado en honor al 16º presidente de Estados Unidos, es uno de los portaaviones nucleares más grandes y poderosos del planeta. Hoy está desplegado en el Océano Índico. Este buque de la clase Nimitz tiene una longitud de 333 metros, equivalentes a 3 canchas de fútbol. Y además posee un desplazamiento superior, tiene capacidad para más de 100.000 toneladas, lo que lo convierte en una verdadera ciudad flotante. Está propulsado por 2 reactores nucleares A4W que le permiten operar durante décadas sin repostar combustible y desplazarse a velocidades superiores a los 55 kilómetros por hora. Funciona como una base aérea y centro de mando flotante con capacidad para hasta 90 aeronaves, entre cazas FA-18, Super Hornet, F-35C, aviones de alerta temprana, ED-22, Hawkeye y helicópteros de guerra antisubmarina, capaces de lanzar misiones de día y noche a cientos de kilómetros tierra adentro. A bordo viajan más de 5.000 tripulantes y su defensa incluye sistemas antimisiles, artillería de proximidad y el respaldo de un grupo de ataque compuesto por destructores y buques de escolta con capacidades antiaéreas, antisubmarinas y de guerra electrónica. Son las principales características del poderoso portaaviones Abraham Lincoln que llegó a aguas de Oriente Medio, cerca a Irán, zona bajo operación del Comando Central del Ejército de Estados Unidos. A todos nuestros televidentes los invito a que visiten nuestra página web, actualizaciones todo el tiempo, NTN24, y escriban a través de nuestras diferentes plataformas en X, recuerden, @NTN24.
la noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Gracias por acompañarnos. Continúen con nuestra programación. Buenas noches.